aproximarse a la verdad. Pero nos decía que en Homero no existe esa aproximación, ¿no? Homero en la Odisea busca llegar a ser una verdad histórica. Esa es la intención de la Odisea. Habría que reflexionar sobre eso, ¿no? Porque decíamos, ¿no? La Odisea es una epopeya, ¿no? Es una narración épica. Puede que nos esté hablando de hechos que sucedieron, ¿no? Incluso eso es objeto de estudio, pero son sucesos de grandes hazañas, grandes héroes, grandes guerras que están mitificadas, ¿no? ¿Cuál será la verdadera intención de Homero, ¿no? ¿Será que detrás de esto hay toda una intención más estética, ¿no? Más artística que de verdad histórica, ¿no? Tengan en cuenta que estamos hablando, ¿no? de una composición poética. Por otro lado, en lo que se refiere al Génesis, se complejiza un poco el tema de la verdad, ¿no? Y creo que no nos es difícil pensar por qué, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí hay una doctrina religiosa, ¿no? Una doctrina religiosa. El Génesis apuntará a convertirse en una verdad histórica. O incluso podría llegar, ¿no? Si somos un poco más rigurosos, y esto iría, digamos, en contra de la propuesta de Fernando Vallejo, en donde habla de las verdades múltiples, ¿no? Que no existe una sola verdad, pero es el Génesis un texto que busca ser la verdad única y absoluta, por supuesto. ¿Es eso lo que sucede con el Génesis? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿No? ¿Y cómo se puede relacionar? Y acá vamos a ver un punto, de pronto algo complejo, pero ¿cómo se puede relacionar esta intención de ser una verdad única y absoluta con las problemáticas que analizábamos del primer punto de la narración? Si existen pasajes oscuros en la narración, cosas que no sabemos, ¿no? En la narración, voy a enlazar el cuarto punto con esta idea que surge del tercero, que es la relación Dios es humano, con la relación de la verdad y cómo se puede llegar incluso a relacionar esto con las problemáticas de las narraciones a partir de un punto clave. Partamos de esto, de la interpretación. Si existen vacíos en el Génesis, si existen sombras, quedan sucesos en la sombra, ¿no? Si vamos a hablar aquí de relación dioses y humano, pensemos en lugares oscuros como cuáles son las intenciones de Dios, cuál es el propósito verdadero de Dios con esta prueba que le pone. Más allá de probar su fe, ¿cuáles son las intenciones de Dios? ¿No? Recuerden esta idea que tenemos, ¿no? Ya metida en la cabeza, ¿no? De que el actuar de Dios es misterioso, ¿no? Requiere de una interpretación, ¿no? Esta idea de verdad absoluta, requiere de esos vacíos y requiere de una interpretación. Quiero ver cómo lo están leyendo ustedes. ¿Por qué requiere de una interpretación? Porque a lo largo de la historia, estas narraciones bíblicas han sobrevivido
por un lado, ¿no? Por su férrea intención de convertirse en verdad histórica, en una verdad casi que tiránica, ¿no? Que busca dominarnos, ¿no? Y cuando tiene ese carácter, cuando ha tenido ese carácter de verdad histórica, no requiere mayor interpretación porque se acepta tal cual, ¿no? Pero cuando las sociedades cambian, cuando se dan grandes cambios en la sociedad o se despierta el espíritu crítico, se debilita esa idea de verdad histórica, ¿no? Ahí es cuando los vacíos, esos vacíos que existen en las narraciones, pueden llegar a cobrar gran sentido para que no muera esta tradición, esta doctrina, ¿no? Y es por medio de la interpretación que puede llegar a cobrar gran valor, ¿no? Esto quiero que lo discutamos, es un poco complejo, pero quiero que lo discutamos en el foro. Ahora, para terminar el tema de la interpretación, pensemos en una cosa interesante. El estilo homérico, ¿no? Sí, partimos del hecho de que nos da, y creo que es fácil de ver, da gran detalle, es un amplio panorama de descripciones, ¿no? Requerirá interpretación, es decir, hay en la Odisea sentidos ocultos ¿será que entre todo lo que nos está narrando Homero habrán sucesos ensombrecidos, ¿no? Que requieren gran interpretación? O más bien el estilo homérico nos ilumina absolutamente todo lo que está narrando y no requiere mayor interpretación o no requiere ningún tipo de interpretación. Se puede disfrutar, ¿no? Sin necesidad de interpretar cosas que no se entiendan, ¿no? Eso es algo bien interesante también para pensar. Finalmente, en esta relación dioses-humano, quisiera que discutiéramos, ¿no? Sobre el destino, ¿no? Digamos, ya hay un destino definido para ambos héroes, tanto para Ulises como para Abraham, ¿no? Y este destino, ¿no? Está permeado por los dioses, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos encontrar, ¿no? Ahora bien, en esta relación dioses-humano, también es muy interesante que pensemos algo. Está, por ejemplo, en el caso del Génesis, Abraham y Dios están en el mismo plano. Podemos decir que ellos dos están en el mismo plano. O aquí vuelve a ensombrecerse un poco el panorama. ¿Qué sucede? Cuando Dios llama a Abraham, ¿dónde se encuentra? ¿Sabemos dónde está Dios? ¿O simplemente sabemos que está ahí, pero no sabemos si viene de una gran altura, si viene de una profundidad, de dónde surge Dios? Incluso, ¿no? Aunque esto nos lleva también al problema de la narración, ¿no? ¿Dónde está Abraham? ¿No? Pero, si bien partamos del hecho de que no nos interesa dónde está Abraham, sino nos interesa la relación de ellos dos, ¿podríamos afirmar que se encuentran en el mismo plano? De la misma manera como Ulises, ¿no? Y, por ejemplo, Circe, ¿no? Esta diosa, ¿se encuentran ellos dos en el mismo plano? ¿No? La relación de estos dos se da de la misma manera de la relación con Abraham, ¿no? Tengamos presente un poco para que vayamos aclarando, ¿no? Ulises comparte lecho con Circe, ¿no? Durante un año, ¿no? Es decir, tiene encuentros sexuales con Circe, ¿no? Ese plano es inconcebible con Dios, ¿no? Dios nos encuentra, pareciera que nos encuentra en el mismo plano de Abraham. ¿Qué implicaciones tiene eso?
¿Qué implicaciones